Cedar Grove era como cualquier otro pueblo pequeño de Estados Unidos, donde todos se conocían y los secretos eran supuestamente difíciles de guardar. El pueblo se encontraba enclavado entre colinas ondulantes y densos bosques, con una calle principal bordeada de edificios de ladrillo que habían permanecido en pie durante generaciones. A primera vista, parecía perfecto, pero bajo la superficie, algo oscuro se estaba gestando. El sheriff James Miller era el tipo de hombre en el que la gente confiaba naturalmente. Alto y corpulento, con el cabello canoso en las sienes que solo reforzaba su presencia autoritaria. Había servido a la comunidad durante más de 15 años. Era el rostro de la ley y el orden, a menudo visto en eventos comunitarios, partidos de fútbol americano de la escuela secundaria y recaudaciones de fondos locales. Su cálida sonrisa y su apretón de manos de helecho hacían que todos se sintieran seguros. Siempre se puede contar con el sheriff Miller, decía la gente, y lo decían en serio. Vivir al otro lado de la ciudad era. María Johnson, una brillante joven de 16 años que destacaba no solo por sus logros académicos, sino también por su determinación de triunfar. Vivía con su madre trabajadora en una casa modesta cerca de las vías del tren a pesar de sus dificultades económicas. María mantuvo calificaciones perfectas y participó activamente en el equipo de juicios simulados de la escuela. Sus maestros a menudo comentaban que tenía un talento natural para el debate y el derecho. Los papeles del sheriff y María se cruzaron por primera vez en un evento del Día de la Profesión en la escuela secundaria Cedar Grove. Las reflexivas preguntas de María sobre la aplicación de la ley llamaron la atención del sheriff. Lo que comenzó como una mentoría aparentemente inocente pronto causó sorpresa. Entre algunos miembros observadores de la comunidad, el agente Thomas fue el primero en notar que algo no andaba bien. Vislumbraba la patrulla del sheriff estacionada cerca de la escuela secundaria a horas intempestivas. El repentino interés del sheriff en manejar personalmente los asuntos de seguridad escolar parecía inusual cuando se le preguntaba. Miller siempre tenía una explicación preparada sobre los programas de alcance comunitario y mentoría. La cafetería del pueblo se convirtió en un centro de conversaciones susurradas. La señora Peterson, quien dirigió el lugar durante 30 años, notó que el sheriff solía estar allí cuando María pasaba después de la escuela por su trabajo de medio tiempo. Sus interacciones parecían bastante casuales, pero algo en el instinto de la señora Peterson le decía algo. No estaba bien. La mejor amiga de María también notó cambios: la ropa nueva, el teléfono caro que de repente tenía y la forma en que se había vuelto reservada sobre sus tardes cuando se lo preguntaban. María lo restaba importancia con una risa diciendo que había conseguido turnos extra en el trabajo, pero su risa ya no llegaba a sus ojos. Mientras tanto, la esposa del sheriff Miller notó que sus trasnochadas se volvían más frecuentes. Él lo atribuyó al aumento de la actividad de drogas en el condado, pero los registros de la estación contaban una historia diferente. Cuando ella intentó hablarlo, él se puso a la defensiva y se retrajo aún más. El autoare se enfrió a medida que la tensión crecía silenciosamente en Cedar Grove. La madre de María notó que su hija se volvía cada vez más retraída y pasaba más tiempo sola en su habitación. La adolescente que una vez fue franca y soñó con ser abogada, ahora apenas hablaba durante la cena en la escuela. Las calificaciones de María comenzaron a fallar. Su maestra de inglés, la señora Rodríguez, intentó acercarse, pero María había construido muros a su alrededor. La chispa que una vez iluminó sus ojos durante las discusiones en clase se había atenuado, reemplazada por una mirada distante que parecía cargar con el peso de los secretos, demasiado pesados para un joven de 16 años se enfrenta a la verdad, la cual se acumulaba como la presión en un contenedor sellado a punto de explotar. La fachada perfecta de Cedar Grove estaba a punto de resquebrajarse, revelando la oscuridad que crecía en sus sombras. Nadie se dio cuenta de que estas primeras señales de alerta eran solo el comienzo de una historia que sacudiría a su comunidad hasta sus cimientos y los obligaría a cuestionarlo todo. Creían saber sobre la confianza, el poder y la justicia. Cuando Oram recurrió a Winter,
El escenario estaba listo para una tragedia que cambiaría para siempre a Cedar Grove, el pequeño pueblo que se enorgullecía de ser un refugio seguro. Pronto aprendería que a veces las grandes amenazas provienen de quienes juraron protegerlo. Las señales se volvieron imposibles de ignorar a medida que el invierno se asentaba sobre Cedar Grove. La presencia del sheriff Miller en la escuela secundaria se había vuelto tan frecuente que incluso los profesores más despistados comenzaron a notarlo. Afirmaba que era parte de una nueva iniciativa de seguridad, pero sus ojos siempre parecían dirigirse al aula de María. El agente Thomas no podía evitar la sensación de que algo andaba terriblemente mal. Una noche, mientras presentaba informes, notó un patrón en la conducta del sheriff. Registros de patrulla. Paradas frecuentes cerca del vecindario de María, muy fuera de sus rutas habituales. Cuando lo confrontaron, Miller lo ignoró con una risa, diciendo que solo estaba vigilando las áreas problemáticas de la ciudad. La transformación de María se hizo más evidente con cada día que pasaba. La niña que una vez levantó la mano para cada pregunta, ahora estaba desplomada en su asiento de atrás con mangas largas, incluso en días cálidos. Su madre notó que aparecía dinero. Ropa misteriosamente nueva, maquillaje caro, cosas que nunca podrían permitirse con su ajustado presupuesto cuando la interrogaron. Ya. Murmuraba algo sobre trabajos de niñera, pero la explicación le parecía hueca. La consejera escolar, la señora Chen, intentó acercarse después de que las calificaciones de María cayeran de sobresalientes a apenas aprobar durante su reunión. María se sentó con los brazos cruzados, respondiendo con una sola palabra, con la mirada fija en el suelo, cuando la señora Chen preguntó gentilmente sobre los cambios en su comportamiento. Las manos de María comenzaron a temblar antes de que pudiera tener lugar una conversación real. Llegó un mensaje de la oficina principal. El sheriff Miller estaba allí para hablar con María sobre un programa de extensión comunitaria en el restaurante local. Los rumores comenzaron a circular. Las camareras notaron cómo Miller aparecía durante los turnos de María, sentada en su sección, dejando generosas propinas. Vieron cómo se paralizaba como un ciervo deslumbrado cada vez que su patrulla entraba al estacionamiento. Una noche, una camarera las vio en su auto detrás del restaurante, pero cuando ella se acercó, él se alejó rápidamente. La mejor amiga de María notó los constantes mensajes de texto. Como María saltaba cada vez que su teléfono vibraba. A veces, durante el almuerzo, la pillaba secándose las lágrimas. Mientras miraba la pantalla de su teléfono, cuando le preguntaban al respecto, María forzaba una sonrisa y cambiaba de tema. El punto de quiebre llegó durante una parada de tráfico rutinaria. El agente Thomas detuvo un coche a exceso de velocidad y encontró a María en el asiento del copiloto con el sheriff Miller al volante. Era pasada la medianoche de un día escolar cuando Tom se acercó a la ventana. Miller mostró su placa y dijo que era un asunto oficial. La mirada de miedo en los ojos de María contaba una historia diferente. Al día siguiente, Thomas notó que las imágenes de la cámara del tablero de su patrulla habían sido borradas cuando intentó presentar una denuncia. De repente, lo reasignaron al turno de noche. El mensaje era claro: calla o afronta las consecuencias. Mientras tanto, la madre de María comenzó a notar cambios inquietantes en el comportamiento de su hija. La otrora adolescente activa ahora se sobresaltaba ante pequeños ruidos. Dejó de asistir a su querido club de juicios simulados y se alejó de sus amigos. Lo más preocupante eran las conversaciones telefónicas en voz baja que terminaban abruptamente cada vez que alguien entraba en la sala. Los rumores escolares comenzaron a extenderse. Otros estudiantes notaron el trato especial que María recibía de la oficina del sheriff. Salir de un incidente menor. Infracciones. Nunca recibía notas de tardanza a pesar de llegar siempre tarde. Algunos la llamaban celosamente la mascota del sheriff, sin darse cuenta de la oscura verdad tras sus burlas. La brújula moral del pueblo giraba, pero nadie quería ser el primero en hablar. Era más fácil mirar hacia otro lado y fingir que todo era normal en su pequeño pueblo perfecto.
Pero bajo la superficie, la presión crecía. Cedar Grove estaba sentado sobre una cueva de secretos, y solo se necesitaría una chispa para volarlo todo por los aires mientras las luces navideñas se encendían por el pueblo. La oscuridad crecía en el mundo de María. El peso de los secretos se estaba volviendo insoportable y pronto, llegaría una revelación que destrozaría la fachada pacífica de Cedar Grove para siempre. La verdadera prueba del carácter de la comunidad se acercaba. ¿Defenderían lo correcto o seguirían haciendo la vista gorda? La noticia golpeó a Cedar Grove como un rayo en un día despejado. Comenzó como un susurro en los pasillos de la escuela, luego se extendió por los pasillos del supermercado y finalmente explotó durante el servicio dominical. María Johnson estaba embarazada y los rumores apuntaban directamente al sheriff Miller. El pueblo se dividió más rápido que un tronco seco bajo un hacha. Algunos, sobre todo los del círculo íntimo de Miller, se apresuraron a defenderlo. «Es imposible», dijeron, tomando un café en el restaurante local, que era un hombre de familia, un pilar de la comunidad. Otros recordaron las miradas persistentes. El coche patrulla aparcado cerca de la escuela. La atención especial que había parecido extraña, pero no del todo criminal en aquel momento. La madre de María, al enterarse de la verdad por una prueba de embarazo positiva escondida en el cajón de su hija, cayó en una profunda desesperación que rápidamente se convirtió en rabia. Marchó directamente al ayuntamiento. Su voz temblorosa pero fuerte exigió justicia. La sala se quedó en silencio mientras pronunciaba sus palabras cortantes. Tras años de ignorancia deliberada, Miller tenía amigos en las altas esferas. El juez local que jugaba al golf con él todos los domingos de repente dejó de estar disponible para las reuniones. El fiscal de distrito, que debía su elección al respaldo de Miller, citó pruebas insuficientes y arrastró su información sobre la presentación de cargos. El agente Thomas se encontraba cada vez más aislado en la comisaría. Sus compañeros, antes amigos, ahora pasaban junto a él en silencio. Sus expedientes desaparecían constantemente. Sus informes estaban extraviados y una mañana encontró sus neumáticos pinchados en el estacionamiento de la estación. El mensaje era claro, la lealtad a la placa era lo primero. La escuela secundaria se convirtió en un campo de batalla de susurros y dedos acusadores. Algunos estudiantes, criticando a sus padres, culparon a María. Ella debió haberlo dejado entrar. Dijeron como si eso pudiera justificar algo. Otros recordaban su transformación de estudiante segura de sí misma a retraída. Sadow se mantuvo firme en su defensa. María dejó de venir. La escuela por completo. Su madre recogía sus tareas y regresaba más tarde con los trabajos terminados. Su rostro demacrado y cansado. Los pocos amigos que intentaron visitarla fueron rechazados. El brillante futuro que una vez pareció tan seguro para María ahora pendía de un hilo. El periódico local, dirigido por viejos amigos de la familia de Miller, enterró la historia en la página 6 entre el anuncio de una venta de pasteles y el informe meteorológico semanal. Pero las redes sociales no se podían controlar tan fácilmente. Las publicaciones comenzaron a circular compartiendo fotos antiguas de Miller en eventos escolares. Su mano descansaba demasiado tiempo sobre sus hombros. Las reuniones del pueblo se volvieron acaloradas. Campos de batalla. La señora Peterson, dueña de la cafetería, se puso de pie una noche y relató cada interacción sospechosa que había presenciado. Su voz se fortaleció a medida que otros se unían a compartir sus propias historias de cosas que vieron pero que no entendieron en ese momento. La esposa de Miller dejó de asistir a la iglesia. Cansada de las miradas de lástima y las conversaciones en susurros que murieron cuando se acercó a la hija adolescente. Transferida a una escuela privada. 2 pueblos terminaron. Incapaz de soportar el peso de las acciones de su padre, el punto de inflexión llegó cuando el diputado Thomas, a pesar de las amenazas y el aislamiento, llevó su evidencia a la policía estatal. Los investigadores externos llegaron en autos sin identificación. Su presencia causó conmoción en la comunidad.
Dijeron que estaban en el motel, en las afueras de la ciudad, realizando entrevistas y recopilando declaraciones. Miller mantuvo su inocencia. Apareció en las noticias locales con su abogado interpretando el papel del funcionario público injustamente acusado, pero su sonrisa confiada ya no le llegaba a los ojos y la gente comenzó a notar el sudor en su frente bajo las luces del televisor. El embarazo no podía ocultarse para siempre, ni tampoco la verdad. El ADN no miente. El poder de Miller comenzó a desmoronarse. Sus partidarios se callaron. Sus defensas se debilitaron. Las mismas. Las personas que una vez lo elogiaron en las reuniones comunitarias ahora cruzaban la calle para evitar encontrarse con él. Cedar Grove estaba aprendiendo una dura lección sobre el precio del silencio. La cómoda ilusión de su pequeño pueblo perfecto se había hecho añicos, revelando la podredumbre que había estado creciendo bajo la superficie a medida que el invierno se convertía en primavera. La comunidad se enfrentaba a una elección: seguir protegiendo a los poderosos a expensas de los vulnerables o ponerse de pie y exigir justicia sin importar el costo. La historia estaba lejos de terminar y capítulos más oscuros aún estaban por venir, pero la verdad, una vez dicha, no podía ser enterrada de nuevo. Cedar Grove nunca volvería a ser lo mismo, y tal vez algunos murmuraban que no era tan malo. La investigación estatal golpeó Cedar Grove como un huracán, removiendo cada piedra y exponiendo secretos enterrados hace mucho tiempo. Los oficiales de policía estatal con trajes en lugar de uniformes se convirtieron en una imagen común en la ciudad. Llevaban placas que no brillaban tanto como las del sheriff Miller, pero su autoridad era más profunda. Los investigadores establecieron su centro de comando en una tienda vacía en el centro. Los vecinos observaban a través de las ventanas mientras colgaban fotos y documentos en las paredes, creando una red de evidencia que se volvía más compleja cada día. La imagen del rostro de Miller en el centro de su junta de investigación provocó escalofríos en la comunidad. La estación de policía, una vez que la fortaleza Miller se convirtió en un campo de batalla de lealtades. Los oficiales que habían servido bajo su mando durante años se encontraron enfrentando preguntas difíciles. Algunos se derrumbaron bajo presión, admitiendo que habían ayudado a encubrir incidentes sospechosos. Otros mantuvieron su silencio, pero las noches de insomnio se reflejaban en sus rostros. El agente Thomas emergió como testigo clave en una entrevista grabada que duró 6 horas. Detalló cada incidente sospechoso que documentó durante el último año. Las grabaciones borradas de la cámara del tablero, los registros de patrulla manipulados, las notas amenazantes dejadas en su casillero. Su voz temblaba al describir la noche en que sorprendió a Miller con María en el auto, pero sus palabras resonaban con la verdad. Los investigadores descubrieron un patrón que se remontaba a tiempos más remotos de lo que nadie hubiera imaginado. Viejos expedientes revelaron quejas que habían sido ocultadas. Testigos que habían sido intimidados para silenciarlos. El poder de Miller no lo había corrompido. Había buscado poder para permitir su corrupción. El teléfono de María se convirtió en una prueba crucial. Cientos de mensajes revelaron la manipulación, las amenazas, las falsas promesas. Los investigadores manejaron esta evidencia con especial cuidado, sabiendo que podría revelar el caso por completo, protegiendo al mismo tiempo la privacidad de la joven víctima. Los registros escolares contaban su propia historia, calificaciones en constante descenso, clases perdidas que coincidían perfectamente con el horario de patrulla de Miller, notas del consejero. Expresando preocupación por los cambios de comportamiento, las piezas encajan como un rompecabezas. Revelando una pesadilla. La esposa de Miller finalmente rompió su silencio hablando con los investigadores durante horas a puerta cerrada. Cuando salió, tenía los ojos rojos, pero mantenía la cabeza en alto. Esa misma tarde, Miller llegó a casa y encontró las cerraduras cambiadas y los papeles del divorcio en el porche. La cafetería se convirtió en un centro no oficial para compartir información con investigadores. La señora Peterson llevaba un diario de incidentes sospechosos escritos en los márgenes de sus libros de pedidos.
Sabía que algo no andaba bien. Ella les contó, pero nunca imaginé que fuera tan grave. La investigación se extendió. Más allá de las fronteras de Cedar Grove, otras comunidades presentaron historias similares. Jóvenes, hombres poderosos, silencio. Testigos. El caso se estaba volviendo más grande que un pequeño pueblo, revelando un sistema que protegía a los depredadores en lugar de a las víctimas. El abogado de Mill intentó controlar la narrativa, ofreciendo conferencias de prensa en las escaleras del juzgado, pero sus pulidas palabras no pudieron competir con el peso de la evidencia que se acumulaba cada día. Nuevas revelaciones, nuevos testigos, nuevos cargos. El embarazo de María progresó a medida que continuaba la investigación. Su madre convirtió su hogar en una fortaleza que protegía a su hija de miradas indiscretas y preguntas inquisitivas. Los pocos vistazos. La gente del pueblo. El coraje de María mostró a una joven que llevaba una carga que ningún adolescente debería tener que soportar. El Estado. Los fiscales avanzaron metódicamente construyendo su caso. Ladrillo a ladrillo, entrevistaron a maestros, estudiantes, personal de dinosaurios, gasolinera, asistentes, cualquiera que pudiera haber visto algo. Los pequeños detalles se convirtieron en evidencia crucial. Una tarjeta de crédito recibida de un motel. Una grabación de una cámara de seguridad de una tienda. Un mensaje de texto de preocupación enviado meses atrás. El pueblo contuvo la respiración mientras la investigación se acercaba a su conclusión. Miller seguía libre en Baale, pero su poder se había esfumado. Sus partidarios se redujeron a un puñado de intransigentes que no podían o no querían aceptar la verdad. El resto de Cedar Grove observaba y esperaba, sabiendo que la justicia se aproximaba, pero temiendo que otros secretos podrían revelarse en el camino. Con la llegada de la primavera, los investigadores se preparaban para presentar sus hallazgos ante un gran jurado. La evidencia era abrumadora. Pero nadie en Cedar Grove celebraba. Esto no era una victoria, sino un ajuste de cuentas. Una limpieza dolorosa pero necesaria de una herida que había supurado demasiado tiempo. La siguiente fase traería cargos formales, un juicio y la exposición pública de cada detalle sucio. Cedar Grove tendría que afrontar su incapacidad para proteger a uno de sus miembros más vulnerables. La verdadera pregunta ya no era la culpabilidad de Miller, sino cómo la comunidad sanaría de esta traición a la confianza. El escenario. Estaba lista para la justicia, pero aún quedaban capítulos más oscuros por delante. Nadie en Cedar Grove podría haber predicho cuán trágica se tornaría esta historia. La mañana en que María desapareció, Cedar Grove se estremeció profundamente. Su madre encontró su cama vacía, la ventana abierta, las cortinas danzando. Con la brisa temprana de primavera, el pánico se extendió por la ciudad más rápido que un incendio forestal en la hierba seca. Incluso aquellos que habían dudado de su historia sintieron que se les encogía el corazón al enterarse de la noticia. La policía estatal actuó con rapidez, estableciendo un centro de mando en el gimnasio de la escuela secundaria. Se formaron grupos de búsqueda espontáneamente. Vecinos que no habían hablado desde que estalló el escándalo ahora estaban de pie, hombro con hombro, agarrando mapas y linternas. El aire primaveral traía un frío que no tenía nada que ver con el clima. Miller fue llevado para interrogarlo inmediatamente. Llegó a la estación con un traje planchado, todavía interpretando el papel del servidor público desorientado, pero esta vez la máscara se le resbaló. Cuando le mostraron las fotos de la habitación vacía de María, los testigos dijeron que su mano temblaba ligeramente mientras se ajustaba la corbata. La búsqueda se expandió desde la casa de María como ondas en un. Voluntarios del estanque. Atraviesan el bosque detrás de la escuela llamándola por su nombre hasta que sus voces se hicieron más fuertes. Perros policía a caballo olfateaban la fábrica abandonada en las afueras del pueblo. Sus barras se disparan contra paredes vacías. El agente Thomas trabajaba sin descanso, impulsado por el café y la culpa. Debería haber hecho más,
repetía mientras recorría las antiguas rutas de patrulla de Miller. Cada edificio abandonado, cada rincón aislado donde un coche patrulla podría haberse detenido, todo se convertía en posibles escenas del crimen. Las noticias locales actualizaban constantemente cada pocas horas. Surgió un nuevo detalle. El teléfono de María había sido fijado por última vez cerca del viejo puente. Su abrigo de invierno todavía estaba en su armario. La cámara de seguridad de un vecino había captado una camioneta oscura que pasaba lentamente por su casa a las 2 de la mañana. La esposa de Miller dio a conocer información crucial entre lágrimas. Reveló que Miller había vaciado su cuenta de ahorros conjunta 2 días antes de la desaparición de María. Su cabaña de fin de semana en las montañas no había sido visitada en meses hasta la semana pasada, cuando Miller fue solo para aclarar sus ideas. El descubrimiento de la mochila de María cerca de Sawmill Creek envió un escalofrío recorrió a los equipos de búsqueda. Yacía medio oculto bajo las hojas caídas. Sus notas del juicio simulado aún estaban dentro. Páginas arrugadas por el rocío matutino. El arroyo había crecido con las lluvias primaverales. Sus aguas, oscuras y rápidas al amanecer, danzaban por el bosque como luciérnagas desesperadas. Nadie quería dejar de buscar, incluso cuando el agotamiento se instaló en el pueblo, que una vez hizo la vista gorda, ahora se negaba a apartar la mirada. Todos los padres abrazaron a sus hijos. Sabiendo que podría haber sido su hijo, la policía estatal trajo equipo especializado. Cámaras térmicas. Búsqueda submarina. El lecho del arroyo fue registrado metódicamente. Cada tronco caído y la poza profunda fueron investigados cada vez que se sumergía. Salió a la superficie sin noticias. La multitud en las orillas contenía la respiración, dividida entre la esperanza y la temible fachada de Conde Dred Miller. Finalmente, durante su tercera entrevista, un detective notó cómo miraba su reloj constantemente. Sus ojos se dirigían a la ventana como si midiera el paso del tiempo. Cuando le preguntaron por la cabaña, afirmó haber perdido la llave hacía meses. Una rápida comprobación demostró esta mentira. La llave estaba en su bolsillo. El robo se produjo por una fuente inesperada. Un camionero del Almicht Diner recordaba haber visto la distintiva camioneta de Miller dirigiéndose hacia Mountain Roads la noche en que María desapareció. No había visto mucho entonces, pero la imagen del rostro de una joven en los carteles de desaparecidos lo persiguió hasta que se presentó mientras los convoys policiales corrían hacia la cabaña de la montaña. Cedar Grove contenía la respiración colectiva. Las campanas de la iglesia llamaban a la gente a rezar. Los mismos bancos que una vez albergaron el juicio ahora albergaban esperanza y miedo a partes iguales. La cabaña se alzaba oscura y silenciosa contra la ladera de la montaña, rodeada. Junto a los imponentes pinos que parecían guardar un secreto, mientras la policía se acercaba, un solo disparo resonó por el valle, pero este no era el final, era solo otro giro en una historia que aún no había revelado sus capítulos más oscuros. La comunidad que le había fallado a María en vida ahora esperaba desesperadamente encontrarla con vida. El peso de la culpa colectiva pesaba sobre Cedar Grove, un pueblo que se inclinaba demasiado tarde para que el silencio ante el mal te hiciera cómplice de sus crímenes. La búsqueda de María revelaría verdades que perseguirían a Cedar Grove durante generaciones, pero por ahora, mientras la oscuridad caía sobre las montañas, la esperanza y el miedo danzaban juntos en las sombras que se avecinaban, esperando a ver cuál se volvería más fuerte. Las próximas 24 horas lo cambiarían todo. Cedar Grove nunca volvería a ser el mismo, ni tampoco nadie que lo llamara hogar. El juicio que sacudió a Cedar Grove comenzó. En una fresca mañana de otoño, las escaleras del juzgado, normalmente tranquilas, estaban llenas de equipos de noticias y espectadores dentro. Los bancos de madera crujían bajo el peso de una comunidad que buscaba justicia. Miller estaba sentado a la mesa de la defensa. Se desplomó una sombra del hombre poderoso que una vez fue. El disparo en la cabaña había sido un intento fallido de escapar de la justicia. Había sobrevivido,
pero la bala le dejó un ligero temblor en la mano derecha. Su uniforme de policía fue reemplazado por un traje que le quedaba mal y parecía colgar de su cuerpo. La evidencia se desplegaba como capítulos de una historia de terror. La fiscalía construyó metódicamente su caso. Pas tras pas, el jurado escuchó a los expertos forenses detallar sus hallazgos de la cabaña. Cada fotografía, cada pieza de evidencia. Drew jadeó entre la multitud de la sala. Muchos tuvieron que irse, incapaces de soportar el peso de la verdad. El testimonio del agente Thomas duró 2 días completos. Su voz nunca vaciló mientras relataba años de comportamiento sospechoso, informes eliminados y encubrimientos de incidentes. Cuando se le preguntó por qué finalmente se presentó, miró directamente a la madre de María y dijo, porque alguien tenía que defender lo correcto. La defensa intentó pintar a Miller como un servidor público dedicado, llevado al límite por falsas acusaciones, pero sus argumentos se desmoronaron ante la evidencia de la fiscalía. Los registros bancarios mostraban retiros planificados. Teléfono. Los datos mapeaban cada movimiento. Las cámaras de seguridad habían captado lo que Miller pensó que nadie vería jamás. Su esposa testificó en su contra. Su voz era firme a pesar de las lágrimas. Habló de llamadas telefónicas extrañas, ausencias inexplicables y un cajón cerrado con llave en su oficina que finalmente abrió después de su arresto. El contenido de ese cajón se convirtió en evidencia que incluso su propio abogado tuvo dificultades para explicar. El día más difícil llegó cuando reprodujeron las grabaciones. La voz de María, captada por la cámara del tablero de Miller, rogando por irse a casa. La sala del tribunal quedó en silencio, excepto por la voz apagada de la SS. Incluso la taquígrafa tuvo que detenerse para secarse los ojos. Los dueños de negocios locales testificaron sobre lo que habían visto, pero nunca informaron. La señora Pearson, de la cafetería, trajo años de notas manuscritas que documentaban cada interacción sospechosa. Había presenciado cómo el director de la escuela admitió haber ignorado las señales de advertencia. Su voz estaba cargada de arrepentimiento. El testimonio del médico forense silenció la sala del tribunal. Los términos clínicos no pudieron ocultar el horror de lo que había sucedido en esa cabina. Los miembros del jurado sostenían sus cuadernos como escudos. Algunos eran incapaces de mirar las fotos de la evidencia. Siendo presentado cuando llegó el veredicto, resonó por el tribunal como un trueno. Culpable de todos los cargos. Miller permaneció inmóvil mientras el juez leía los cargos, cada uno con décadas de prisión, nadie en Cedar Grove. Tendría que volver a temerle. La audiencia de sentencia unió al pueblo por última vez. Persona tras persona se puso de pie para dar declaraciones impactantes. Sus palabras pintaron una imagen de una comunidad cambiada para siempre. Los maestros hablaron. De asientos vacíos en las aulas. Los padres describen la inocencia perdida de sus hijos. Las niñas contaron sus propias situaciones límite. El hombre en el que les habían enseñado a confiar. La madre de María fue la última en hablar. Se mantuvo firme, con voz clara y firme, mientras se dirigía no solo a Miller, sino a toda la comunidad. Mi hija soñaba con ser abogada para ayudar a otros a encontrar justicia. En su memoria, dijo, debemos asegurarnos de que esto nunca suceda. De nuevo, la sentencia del juez fue severa. Múltiples cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Mientras Miller era llevado esposado, el pueblo sintió un respiro colectivo, pero no hubo celebración. ¿Cómo podría haberla cuando el precio de la justicia había sido tan alto? Las escaleras del juzgado se convirtieron en un lugar conmemorativo. La gente dejó flores, notas y mensajes de esperanza. Las mismas escaleras donde Miller alguna vez lució con orgullo su placa, ahora daban testimonio de su desgracia final. Cedar Grove nunca olvidaría que el juicio había expuesto no solo los crímenes de un hombre, sino todo un sistema que los había permitido. Los cambios comenzaron de inmediato. Nuevos comités de supervisión, capacitación obligatoria para denunciar,
líneas de denuncia anónimas. Todas las políticas fueron reescritas con la determinación de que ningún otro niño sufriría en silencio mientras los reporteros guardaban sus cámaras y la multitud se dispersaba. Cedar Grove enfrentó su futuro con una nueva comprensión. Se había hecho justicia, pero la sanación tardaría mucho más. El pueblo que una vez se enorgulleció de sus secretos ahora se pronunció a favor de la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera la historia de Cedar Grove. Se convirtió en una advertencia para otras comunidades sobre el costo del silencio y el poder de alzar la voz. Pero para quienes la vivieron, siempre sería un recordatorio de lo que sucede cuando las personas buenas hacen la vista gorda durante demasiado tiempo. 5 años después del juicio, Cedar Grove había cambiado de maneras visibles e invisibles. La antigua comisaría era ahora un centro comunitario. Sus paredes estaban cubiertas de obras de arte infantiles y carteles que promovían la seguridad y la concienciación. La transformación no se limitó al edificio, sino que representó un cambio completo en la forma en que el pueblo protegía a sus miembros más vulnerables. La Madre de María canalizó su dolor en acción, estableciendo una fundación en nombre de su hija. El Centro de Seguridad Juvenil María Johnson se convirtió en un refugio para adolescentes con problemas, ofreciendo terapia, grupos de apoyo y programas educativos. El lema del centro, "Alza la voz, mantente firme", se convirtió en un grito de guerra para toda la comunidad. El agente Thomas, ahora jefe Thomas, lideró la policía reformada. Departamento con un enfoque en la transparencia y la rendición de cuentas. Cada oficial usaba cámaras corporales y las revisiones trimestrales estaban abiertas al público. Las nuevas políticas que implementó se convirtieron en un modelo para otros pueblos pequeños de todo el estado. La escuela secundaria experimentó su propia revolución. Se implementaron sistemas de denuncia anónima y se enseñó a los estudiantes sobre las dinámicas de poder y la importancia de hablar. El equipo de juicios simulados, la antigua pasión de María, ahora competía en campeonatos estatales. Lucía cintas moradas, su color favorito. La cafetería de la señora Peterson se convirtió en algo más que un lugar para tomar el café de la mañana. Organizaba reuniones comunitarias mensuales donde la gente podía expresar sus preocupaciones sin miedo. Las paredes mostraban fotos de los logros de la juventud local. Creaban deliberadamente un espacio donde los jóvenes se sentían vistos y valorados. Los cambios no siempre fueron fáciles. Algunos veteranos se resistieron a la nueva apertura, prefiriendo la comodidad de antes. Pero la generación más joven, tras presenciar el costo del silencio, abrazó la transformación. Comprendieron que la verdadera seguridad comunitaria significaba cuidarse unos a otros. El jardín conmemorativo plantado donde antes estaba la vieja cabaña florecía con flores silvestres. Cada primavera, las escuelas locales realizaban excursiones. Allí no se detenía en la tragedia, sino que aprendía sobre resiliencia y la importancia de defender lo correcto. El jardín central, una simple lápida, se leía en memoria de quienes nos enseñaron a decir la verdad al poder. La historia de Cedar Grove comenzó a aparecer en libros de texto y manuales de capacitación. Las agencias policiales la estudiaron como un ejemplo de cómo la corrupción puede arraigarse en comunidades pequeñas y cómo superarse. Los trabajadores sociales la usaron para enseñar a reconocer las señales de abuso y la importancia de la intervención temprana. La sanación del pueblo no se trataba solo de nuevos programas y políticas, sino de cambiar corazones y mentes. Los antiguos partidarios de Miller, que inicialmente lo habían defendido por lealtad o negación, ahora eran los que más trabajaban para lograrlo. Se ofrecieron como voluntarios en el centro juvenil. Hablaron en las escuelas y compartieron sus historias de cómo la confianza ciega puede permitir el mal. El Festival Anual del Pueblo, que una vez fue una muestra de armonía superficial, se convirtió en una auténtica celebración de la vigilancia y el apoyo comunitario. Se otorgaron premios a los estudiantes que demostraron valentía al defender a los demás. Empresas locales patrocinaron becas para jóvenes que buscan carreras en el servicio público y la defensa. La Madre de María.
Nunca abandonó Cedar Grove, aunque muchos esperaban que lo hiciera. Es aquí donde debe ocurrir el cambio. Decía que su fuerza inspiró a otros, y gradualmente, el pueblo que le había fallado a su hija se convirtió en un lugar donde una tragedia así nunca podría volver a ocurrir. La nueva generación. Sobrecrecer en Cedar Grove. Prestar una confianza diferente, no una fe ciega en la autoridad, sino fe en su propia capacidad para distinguir el bien del mal. Aprendieron que la verdadera fuerza no reside en guardar secretos, sino en tener el coraje de decir la verdad. Cedar Grove se acercaba al 10º aniversario de la tragedia. Se hicieron planes no para un sombrío monumento conmemorativo, sino para un foro sobre empoderamiento comunitario. El pueblo había aprendido que la mejor manera de honrar el pasado era proteger el futuro. La historia de Cedar Grove se convirtió en más que un relato cuestionable, se convirtió en un modelo para el cambio. Otras comunidades que enfrentan desafíos similares recurren a este pequeño pueblo en busca de orientación sobre cómo reconstruir la confianza y proteger a sus jóvenes. Al final, la transformación de Cedar Grove demostró que incluso las heridas más profundas pueden sanar cuando una comunidad elige afrontar sus fracasos con honestidad y trabajar unida para lograr un cambio real. El pueblo nunca lo olvidaría, pero había aprendido a usar su dolor como combustible para una transformación positiva. La lección final de Cedar Grove fue simple pero poderosa. El silencio protege a las personas equivocadas. El verdadero cambio comienza cuando la gente común encuentra el coraje para hablar, permanecer unidos y exigir algo mejor para su comunidad.